Mi nombre es Natalie Milian y hoy les hablaré sobre la clasificación arancelaria. Primero que todo hablaremos sobre la diferencia entre valor y precio y por qué esto es tan importante en la clasificación arancelaria. La diferencia entre valor y precio ha sido uno de los debates que más ha marcado la historia de la economía. El valor de un bien o servicio siempre ha sido un concepto muy ambiguo. Un bien económico, de la misma forma que puede presentar un valor muy elevado, también podría presentar un precio en el mercado que, en contraste con su valor, se muestre muy bajo. Esta es la dicotomía que presentan los conceptos de valor y precio, puesto que, aunque algunos consideran que dichos conceptos son lo mismo, la ciencia económica muestra que esto no es así. En la práctica, se tiende a definir el precio como la cuantía económica que un comerciante espera recibir con su producto, una vez se encuentra este en el mercado, mientras que, por otro lado, el valor representa la cuantía que un cliente está dispuesto a pagar por un determinado bien o servicio. Todo ello en base a una utilidad esperada. Sin embargo, la complejidad de dichos conceptos se halla en la medición que trata de realizar los economistas, una medición que varía, dependiendo siempre de la teoría que utilicemos. Así como muestra la historia económica, dependiendo de cada teoría, mediremos el valor, así como el precio, de una forma u otra. Así, en este sentido, cabe destacar que, como decíamos, no debemos confundir ambos conceptos, pues, como mostramos en la introducción, no son lo mismo, de la misma forma que no hacen referencia a lo mismo. Por consiguiente, vamos a ver qué es el valor y qué es el precio, de forma que podamos extraer estas características, así como la definición que marca la diferencia entre estos dos conceptos. Por tanto, valor, como decíamos, ha sido definido de muchas formas, dependiendo de los autores que lo han hecho. Sin embargo, entre las aceptaciones más sonadas del concepto valor, cabe destacar el hecho de que dicho valor hace referencia a los beneficios, así como la satisfacción que obtiene la persona que adquiere dicho bien o servicio. Otros lo definen como la utilidad que tiene dicho producto para el consumidor, haciendo referencia también a esta utilidad esperada que mencionaba yo anteriormente. Para el economista Warren Buffett, una de las voces más autorizadas de la inversión en valor, o como en inglés se dice value investing, la diferencia se resume en la siguiente frase: el precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Entre las características que definen el concepto, cabría destacar las siguientes. 1. Es un concepto de carácter subjetivo y abstracto. 2. No presenta dependencia de leyes como la oferta y la demanda. 3. Su cuantía depende de la apreciación personal. 4. Hace referencia a una opinión unilateral. 5. No suele presentar tanta volatilidad como el precio. Por tanto, las siguientes características presentan o tratan de presentar o definir de mejor manera qué características presentan el concepto en sí. Por otro lado, el precio de igual forma también ha sido definido de distintas formas. Sin embargo, el precio es el concepto mucho más fácil de medir, pues cuenta con medidas precisas y cuantitativamente apreciables. Así, podríamos definir el precio como la cuantía de dinero que se le asigna a un determinado producto para su venta. Dicha cuantía, fijada por el mercado, el empresario o el gobierno, representa el desembolso que se debe realizar para obtener dicho producto. Ahora bien, vamos a hablar sobre las características del precio. Así como con el valor, entre las características que definen el concepto, cabría destacar las siguientes. 1. Es un concepto objetivo y tangible, puede medirse fácilmente. 2. Tiene dependencia de la ley de oferta y demanda. 3. Su cuantía depende de la interacción de oferentes y demandantes. 4. Hace referencia a un valor que el demandante debe abonar para obtener el bien o el servicio. 5. Puede presentar volatilidad. 6. Puede ser alterado por el gobierno. Así, a diferencia del valor, las siguientes características mostradas, entre otras, tratan de definir qué características presenta el precio. Ahora que ya definimos la diferencia entre precio y valor, vamos a hablar sobre los aranceles. El arancel es un tributo que se impone sobre un bien o servicio cuando cruza la frontera de un país.
El arancel más común es el arancel a las importaciones. Este consiste en poner un impuesto o un bien o servicio vendido dentro del país por alguien desde el exterior de la frontera. Es decir, cuando ponen un arancel a un producto, significa que tendrá un precio de una venta más caro que su país de origen. Ahora que ya sabemos que es un arancel, hay que saber cómo se dispone, qué precio tendrán los productos, cuál será su valor, para poder disponer exactamente cuál será el valor del arancel. ¿Cómo establecer el valor de un producto importado? Esta pregunta puede ser importante para distribuidores y vendedores a la hora de pensar en la venta de los productos al público. En este caso, los comerciantes deberán evaluar el mercado y decidir por sí mismos qué precio le ponen a la mercadería. Pero existe otra situación en la que esta pregunta es relevante, en la que los empresarios no tienen tanto margen para determinar la respuesta. Cuando la aduana analiza el producto para determinar, en función de su precio, el arancel que le corresponde. Los estados suelen establecer aranceles e impuestos a los productos importados ad valorem, es decir, en función en su valor. Esto implica que, por ejemplo, al importar manzanas por un valor de $100, un distribuidor suele pagar más tributos que al importarlas por un valor de 50. Ahora bien, ¿cómo determinan las aduanas cuánto valen realmente los productos, a los efectos de aplicarles estos aranceles? ¿Cómo se establece cuánto valen realmente las mercaderías? Históricamente, los países determinaban libremente el método para establecer el valor de un producto en sus aduanas. Algunos, por ejemplo, utilizaban un precio normal del mercado y lo aplicaban a todas las mercaderías. Así, no importaban las manzanas que se importaran, eran de buena o mala calidad o si eran cosechadas más o menos eficientemente, todas eran consideradas iguales. Otros países utilizaban el costo de producción nacional del producto. En todos los casos, como explica el sitio de la OMC, la valoración de los precios y las ventajas competitivas de las empresas no quedaban reflejadas hasta que la oficina de aduanas ajustaba el precio teórico transcurrido cierto tiempo. Además, los productos nuevos o raros no configuraban muchas veces en la lista, lo que hacían difícil determinar el precio normal. Una profesora en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, añade también un problema adicional a este modelo. Ella dice: era bastante alta la posibilidad de que los países aplicaran estándares arbitrarios en las aduanas a los valores de los productos importados, y que de este modo deshicieran los beneficios de la reducción de los aranceles con una barrera arancelaria. Para evitar este tipo de problemas, el momento de la creación de la Organización Mundial del Comercio, OMC, los estados decidieron firmar un acuerdo sobre valoración de aduana que, según el sitio web de la OMC, tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercaderías, un sistema que se ajusta a las realidades comerciales y que proscribe la utilización de valores arbitrarios o ficticios. En cuanto a los tipos de aranceles, encontramos 3 tipos dependiendo de la manera en la que se apliquen. El primero es ad valorem. En este caso se aplica un porcentaje sobre el valor total de la carga. Por ejemplo, si el valor de la carga es 10.000 euros y se aplica un arancel de 5%, encontraríamos un pago de concepto del arancel por un valor de 500 euros. Luego tenemos específicos. En este caso, el montante se encuentra preestablecido en función a la cantidad o número de unidades. A modo de ejemplo, podemos establecer que se pagarán 100 euros por cada tonelada métrica de la mercancía. Y por último tenemos el combinado. En este caso se establece un arancel mixto donde se aplican parte de ad valorem y del específico de forma combinada. Ahora hablaremos de los efectos. Prestando atención a los efectos que puede causar la implementación de un arancel, encontramos lo siguiente. 1. Lógicamente supone una mayor recaudación para quien aplica el gravamen, Estado. 2. Puede producir a la larga un descenso a la implementación de los productos sometidos ante este arancel. 3.
aumento del precio del bien sometido al arancel para poder soportar el gravamen, repercutiendo de forma negativa sobre el consumidor. Y número 4, aumento de la producción nacional de todos aquellos bienes y productos sometidos al arancel a fin de evitar las cargas impuestas a los productos importados. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación arancelaria de la mercancía. Aunque no se le da la importancia que se merece, ni la seriedad y repercusión que realmente tiene en el despacho de aduanas, la clasificación arancelaria de la mercancía es un paso fundamental, por no decir el más importante, a la hora de plantearnos importar o exportar un determinado producto. La mayor parte de la legislación relacionada con comercio exterior se apoya en la resignación del código de la nomenclatura combinada o código TARIC, por lo que la correcta clasificación de la mercancía que vamos a importar o exportar es un paso clave para conocer aspectos fundamentales como 1. Los aranceles y derechos a la importación-exportación que vamos a pagar. 2. Las medidas arancelarias preferenciales que no podemos acoger. 3. Si existen medidas autónomas de extensión de derechos. 4. Si debemos pagar algún derecho antidumping. Y por último 5. Control sanitario, fitosanitario, SOI-VRE, etc. Es de vital importancia conocer el código TARIC de la mercancía, o en el caso contrario preguntar a nuestro proveedor, en el caso de las importaciones, que nos faciliten al menos los 4 primeros dígitos de la clasificación arancelaria de las mercancías que estamos comprando, ya que estos 4 primeros dígitos deberían ser universales y clasificarse bajo dicho capítulo o familia de clasificación en todos los países descrito ante la OMA, Organización Mundial de Aduanas, que son el 95% de los países del mundo. En el caso de que el proveedor no nos facilite u oriente en la clasificación arancelaria de la mercancía, se debería informar a nuestro agente de aduanas de la descripción del producto o artículo, uso y destino que se le va a dar, materiales de los cuales está compuesto y forma de presentación en el cual se presenta ante la aduana. Todas estas descripciones facilitarán al representante aduanero a la hora de clasificar correctamente nuestra mercancía y conocer los requisitos a la importación/exportación y los tributos que se deben soportar. Cabe resaltar que la propia administración dispone de 4 años posterior al despacho de aduanas para revisar cada declaración y emitir liquidaciones tributarias complementarias en caso de detectar o tener dudas fundadas de la incorrecta clasificación de la mercancía. Ahora hablaremos más sobre la clasificación arancelaria en sí. La clasificación arancelaria de mercancías en la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, TIGIE, es un acto de despacho aduanero de gran relevancia. Consiste, como lo indica su nombre, en clasificar correctamente las mercancías de acuerdo a sus principales características como descripción, uso, naturaleza, estado, composición química, entre otras, asignándoles así una fracción arancelaria. La fracción arancelaria es la forma universal de identificación. Esta nos puede ser de gran utilidad para conocer el arancel que se debe pagar del producto al ingresar al extranjero, así como para conocer las regulaciones no arancelarias que impone el país en el que estamos y el país con el que se desea intercambiar mercancía. Es importante mencionar que el responsable legal de la correcta clasificación arancelaria es el agente aduanal. En caso de que se considere que se puede clasificar en más de una fracción arancelaria, se podrá consultar a las autoridades aduaneras por medio de un escrito. Ahora preguntémonos por qué es importante conocerla y clasificar correctamente nuestra mercancía.
porque una vez clasificada la mercancía podemos saber cuánto es lo que se tiene que declarar y pagar de impuestos por lo que uno está declarando. Algunos de estos son el Impuesto General de Importación, IGI, el Impuesto del Valor Agregado, IVA o conocido como IVA, cuotas compensatorias, derecho de trámite aduanero DTA o DTA. También te sirven para saber sus políticas comerciales, sus reglas de origen, etc. Por lo regular, todas las exportaciones están exentas de pagos de aranceles. Con esto, en cualquier país, una instancia de control de comercio exterior puede validar correctamente que se están cubriendo las barreras arancelarias y no arancelarias de la mercancía para poder evitar contratiempos, sanciones y multas por pagos indebidos de aranceles. Otro aspecto es evitar caer en un procedimiento administrativo en materia aduanera, PAMA o PAMA, mientras definen si es correcta o no la clasificación, ya que sería un embargo precautorio de la mercancía. Ahora vamos a hablar del proceso en sí de la clasificación arancelaria. Hay distintos sistemas de clasificación arancelaria y cada uno tiene sus particularidades, aunque la base principal es el llamado Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Este sistema fue impulsado bajo el auspicio de la Organización Mundial de Aduanas y, en la actualidad, unos 200 países y uniones aduaneras utilizaron la nomenclatura aduanera para de él se deriva lo que se supone el 98% de los operadores internacionales. En la práctica y la regulación del comercio internacional existe el mapa de la ruta de clasificación arancelaria, la cual consiste en el estudio de la modificación, la cual consiste en la asignación de una nomenclatura a todo producto tangible susceptible del comercio internacional. En este universo de los productos tiene un código único del cual se obtiene una subpartida arancelaria. La clasificación arancelaria es definida como un código que se le proporciona a todo producto tangible y ciertos productos intangibles, como licencias y energía eléctrica, susceptible de comercio internacional. A través de este código se caracteriza los artículos en un sistema de descripción y codificación llamado nomenclatura. Cada producto tiene un código único del cual se obtiene una subpartida y, dependiendo de esta clasificación, se indica el arancel a pagar por su importación. Esta clasificación se debe realizar de acuerdo con las características técnicas de cada producto, como son composición, uso, función, grado de elaboración, etc. Y no guiándose por la columna derecha del Graveman, ya que la aduana se fija en las características particulares de cada producto para determinar si la nomenclatura es correcta o no es correcta. Ahora vamos a hablar sobre la estructura y los elementos de la nomenclatura. ¿Cómo está compuesta una partida arancelaria? Primero está el capítulo, que son los 2 primeros dígitos de la codificación numérica. Luego está la partida, que se trata de los 4 dígitos de la codificación numérica. La subpartida son los 6 primeros dígitos de la competición numérica. A partir del 7º dígito, cada país tiene la potestad de numerar según sus necesidades de comercio. Por esta razón, es importante, antes de exportar, tener claridad sobre la posición exacta con el cual entrará el producto a cada mercado. Algunas modificaciones cambian en las descripciones, el contenido o la cantidad del producto de las aperturas arancelarias, ya sea porque abarcan nuevas mercancías, similares o porque disminuyen los bienes incluidos en ellos. Otros cambios implican que algunos números desaparecen porque los productos contenidos se trasladan o fusionan con otra apertura.
¿Cómo se clasifica un producto de importación? Para realizar una clasificación arancelaria y tener la partida correcta de un artículo, debe tener en cuenta dos aspectos principales. 1. Merceología del producto. 2. Nomenclatura. 3. Reglas generales interpretativas. 4. La identificación de la mercancía. 5. Otros elementos que se deben tener en cuenta. Elementos del alcance legal según las particularidades del caso. Resoluciones DIAN, criterios vinculares CAN, notas explicativas, criterios de clasificación de otras regiones. Luego están las reglas de clasificación arancelaria. Están los elementos estadísticos, la clasificación de productos similares y los criterios OMA. Ahora hablaremos sobre la normatividad de acuerdo al Decreto 1165 del 2019. Según el artículo 303, normas aplicables, la clasificación de una mercancía en una subpartida de la nomenclatura arancelaria se regirá por lo establecido en 1. El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías S.A., aprobado mediante la Ley 646 del 2001. 2. La nomenclatura nandina o norma de la incorpore a la legislación nacional. 3. Los criterios vinculantes emitidos por la Comunidad Andina. 4. Las modificaciones al arancel de aduanas expendidas mediante el decreto. Adicionalmente, se aplicará el arancel integrado andino, ARIAN o ARIAN, una vez entre a regir conforme con la decisión andina que así lo disponga. ¿Por qué es importante tener en cuenta el arancel a la hora de exportar? Como hemos comentado, los aranceles de exportación no son comunes y no suelen afectar a las operaciones de comercio internacional. Sin embargo, los aranceles de importación, aunque no suelen ser a cargo del exportador, sí afectan a las exportaciones porque incrementan el precio final de los productos. Es importante saber a qué aranceles estarán sometidas las mercancías que se desean exportar para conceder de una forma más real si será posible o no introducirla en el mercado objetivo. A simple vista, el exportador, al no tener que pagar los aranceles, salvo acuerdo en contra, tiene su beneficio garantizado, sea cual sea su país destino, puesto que es él quien decide el precio de sus productos. Sin embargo, dependiendo del tipo de arancel a pagar, el importador puede optar por no adquirir las mercancías, porque, aunque con el precio impuesto por el exportador, el negocio sea viable, si a ese precio se le incrementa el valor de los aranceles, puede que la operación ya no sea rentable. Por lo tanto, el exportador, antes de dirigir sus esfuerzos a entrar a un nuevo mercado, ha de tener en cuenta si será o no posible introducir sus productos en dicho país, pues que los aranceles pueden elevar el precio considerablemente y la operación puede dejar de ser atractiva para el importador. Ahora hablaremos sobre cómo obtener datos arancelarios. El sitio web de la OMC ofrece ahora sofisticados instrumentos que permiten hacer búsquedas sobre los tipos arancelarios de los miembros y, en muchos casos, sobre sus importaciones. Uno de estos instrumentos es el nuevo análisis arancelario en línea, que, a partir de 2 bases de datos, proporciona los tipos arancelarios de los productos definidos al máximo nivel de detalle, así como estadísticas de importación.
y permite analizar esta información de manera interactiva. El otro instrumento es la función de descarga de aranceles, que proporciona estadísticas arancelarias normalizadas. La información es algo menos detallada, pero se puede hacer comparaciones entre los países inmediatamente. Ahora daremos un poco de información sobre cada país. Estos servicios de datos se pueden consultar a sí mismo de manera simplificada en las páginas del sitio web de la OMC dedicadas a cada país miembro. Véase por ejemplo Argentina, y accesibles desde la lista de miembros. Sigue siendo posible consultar las listas originales de compromisos consolidados de los miembros. El número de dígitos correspondiente a los tipos de los derechos consolidados de estas listas de compromisos puede variar de un país a otro. La función de descarga de aranceles presenta la información sobre los aranceles consolidados y aplicados de manera uniforme y refundida para todos los países miembros. Puesto que los productos se identifican al mismo nivel de detalle, el mismo número de dígitos en la clasificación de sistema armonizado, esta función se puede utilizar para comparar los tipos máximos consolidados jurídicamente con los que se aplican efectivamente. También se muestra en qué categoría de productos o subpartidas arancelarias no se ha asumido compromisos, es decir, están sin consolidar. El análisis arancelario en línea ofrece informes detallados por línea arancelaria, así como informes analíticos en niveles de agregación mayor. Gracias por poner mucha atención. Espero que ahora ya sepan cuál es la diferencia entre valor y precio, que sepan por qué esto es tan necesario en la clasificación arancelaria, que sepan qué son los aranceles, cómo es que son clasificados estos, cómo funcionan, por qué es que son tan importantes y por qué en sí la clasificación arancelaria toma una parte tan importante cuando se trata de las importaciones y exportaciones. Gracias a todos por su comprensión, por su atención y nos vemos en el siguiente video.